hemos hecho de alguna manera los deberes, que tenemos por primera vez en España, en Cataluña, tenemos un sistema universitario bueno, que tenemos un sistema hospitalario que hace investigación de excelencia, que tenemos buenas empresas y tenemos por primera vez en nuestra historia la mejor generación, el mejor capital humano de nuestra historia. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para el éxito. Y si 3 señores de Suiza pueden montarse Actelion y pueden hacer que Actelion sea un éxito, no hay ninguna... Les aseguro a ustedes que nosotros que miramos los genes por los chips de DNA, no hemos encontrado ningún gen que sea genuino catalán ni español que nos haga inservibles para la innovación ni para el progreso. Por lo tanto, tenemos los mismos números y las mismas capacidades, ¿no? En resumidas cuentas, hemos hecho un camino muy interesante en estos 10 años, somos un sistema todavía frágil. Yo creo que si perseveramos y no nos dejamos desanimar por esta tempestad que a todos nos lleva en estos momentos de un lado para otro, y perseveramos en los próximos 5, 6, 7 años, acabaremos viendo los frutos de una manera tangible y acabaremos viendo, como hemos visto en otros sectores de la economía, casos de éxito importantes en nuestro sector biofarmacéutico. Y con esto, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues muy bien, ahora como ya saben, comienza la ronda de preguntas. Aquellas personas que quieran hacerle alguna pregunta al señor Buesa, pues adelante. Solo tienen que levantarse, levantar la mano y facilitar también un poco la visualización. Aquí en la mesa de delante, de la derecha. Un segundo, que le dan el micro. Sí. Quería preguntarte, a mí me ha sorprendido que partíais de la universidad, entonces en 10 años habéis salvado una distancia que parece bastante grande entre universidad e industria y habéis hecho varias cosas, os habéis internacionalizado y habéis crecido. Entonces quisiera que valoraras un poco así rápidamente el esfuerzo de que ha supuesto esas 3 fronteras, ¿no? Universidad, empresa, crecimiento, internacionalización. Wow. Bueno, es que es una pregunta para nota, ¿eh? No, a ver, yo creo que la primera parte es una parte muy complicada. El desadherirte o el quitarte las adherencias universitarias cuando surges de un entorno de un departamento universitario y convertirte en una empresa, convencerte de que eres una empresa, con todo lo bueno y todas las limitaciones que esto conlleva, es un proceso que no es nada sencillo. Es un desconstruirse para volverse a construir, ¿no? Y esto hay que decir que no toda la gente es capaz de hacerlo, porque requiere una flexibilidad mental y un pragmatismo que es importante, ¿no? En la universidad los tempos, los objetivos, los recursos tienen todos unos drives completamente diferentes al que tienes en una compañía, ¿no? Por lo tanto, cuando haces este cambio de la universidad a la empresa, lo primero que tienes que intentar es hacer esa ascesis personal y decir, bueno, voy a dejar de ser un universitario y me voy a intentar convertir en un empresario, ¿no? El aspecto siguiente, que era empresa-crecimiento, bueno, es que en una empresa el estado estacionario nunca es un estado estable, es un estado metaestable. O sea, o vas para adelante o vas para detrás. Por lo tanto, si no quieres ir para atrás, la respuesta es lógica, tienes que ir hacia adelante y esto, digamos, todo el condicionante te empuja. Sí que es verdad que en nuestro caso, como es un sector en el cual las necesidades financieras son tan claras desde el día 1 que necesitas financiación privada, en el momento en que pones capital riesgo en tu compañía, esto te mete, digamos, unos drives, una presión de crecimiento y de profesionalización que es mucho más fuerte que si eres una empresa que generas tu crecimiento a base de autofinanciación. Y esto también tiene sus pros y sus contras, pero uno de los pros claramente es que te obliga a tener un drive de crecimiento y profesionalización. Y la internacionalización desde el día 1. O sea, una biotech, cuando se crea, está compitiendo globalmente al día siguiente que sale del notario, aunque ellos no lo sepan. Entonces, más vale concienciarse, porque es así, estás compitiendo con la empresa de la puerta de al lado de la incubadora y estás compitiendo con la empresa de Boston o la empresa de Shanghai.
Por lo tanto, cuanto antes sales, antes te das a conocer, antes ves cómo va el mercado y antes ves lo que están haciendo tus competidores, haces inteligencia competitiva, pues antes te armas de herramientas de supervivencia, ¿no? La segunda pregunta es en la mesa de delante. Bueno, mi pregunta era muy precisa. No sé si se oye. Sí, porque estoy en el sector biofarmacéutico. He trabajado en Estados Unidos, he visto nacer y morir muchas empresas de biotech, sobre todo mi admiración en primer lugar a la persona que está aquí, por dos temas para mí fundamentales. Primero, por dar el paso de la universidad a un proyecto de este valor añadido, y en segundo lugar por conseguir una financiación donde he visto morir muchas empresas por falta de financiación. En dos aspectos, una, ser absorbidas, concretamente Genetec, que yo intervindré en la absorción, fue absorbida primero, yo estaba al frente de Boehringer Ingelheim entonces, y después por la Roche, el capital. Eran 4 personas que yo conozco muy bien, estaban en una casita también y desarrollaron un activador del plasminógeno, pero no pudieron comercializarlo, no pudieron hacer las fases clínicas por las inversiones cuantiosas que eso representa y fueron absorbidas. Actualmente ya forman parte del espectro farmacéutico. Mi pregunta es la siguiente, es decir, hacer una matización. Madrid evidentemente está invirtiendo más en I+D porque allí tiene localizadas la mayoría de las empresas multinacionales, entre ellas Pfizer y las grandes farmacéuticas, con lo cual la aportación de capital en ensayos y en recursos es mayor. Aquí, desgraciadamente, hemos tenido alguna fuga que se ha ido a Madrid porque, como sabes muy bien, no hay transferidas las competencias de registros y de evaluaciones que la Agencia Española del Medicamento las tiene centralizadas, y esto dificulta muchas veces la permanencia de una multinacional de rango internacional en nuestro país. Esto es un tema que hace unos años se intentó paliar teniendo una oficina en el Hospital de San Pablo, el director general de farmacia, que hacía de mediador, pero hay que ir a Madrid y muchas veces esto hace que las empresas se trasladen a Madrid. Esto es un tema que quizás con el tiempo habría que buscar alguna solución. No digo ventanilla única, pero alguna cosa habría que hacer. Después también tenemos, y este es un tema que es la pregunta concreta, aparte de los reconocimientos, que para mí es admirable conseguir la financiación mediante estas alianzas, que esto dice mucho en su favor y poco en el espíritu catalán, que nos cuesta hacer alianzas, también en el sector farmacéutico. Por lo cual es muy difícil de llegar a esta situación que has llegado si no hubiera sido por estas alianzas. Lo veo imposible. Yo llevo más de 30 años en el sector y lo veo difícil. Y por último, yo estoy recibiendo a través de Innovas, de la Agencia de Innovación, concretamente una biotech que hizo una inversión de 20 millones de euros. Hace poco la recibí la visita, aparte, si te importa, si te puede interesar, te haré llegar a la persona. Tienen dificultades para pasar a la fase clínica, porque no han hecho todo este proceso de alianzas que vosotros habéis hecho, y tienen cosas muy esperanzadoras. Hace 15 días recibí la visita, ¿no?, en el Consejo Comarcal. Porque, claro, aquí está el problema. Es decir, el problema para mí está en conseguir hacer el paso talento, emprendeduría, pero luego buscar las alianzas para poder desarrollar y llegar a la fase clínica, porque en la fase clínica, preclínica, es cuando hay mayores inversiones y además donde se pone a prueba el producto también. Entonces, esto es un tema que quizás tendríamos que profundizar todos los que nos queremos meter en este tipo de experiencias como la que tú propones aquí. Gracias. Gracias. Bueno, pues simplemente comentar que las alianzas son absolutamente necesarias. Yo creo que la época de financiación fácil ha acabado, y por lo tanto los recursos van a seguir siendo escasos durante un tiempo, y un tiempo largo. Probablemente cuando el péndulo financiero retorne un poco a la normalidad, la situación se facilitará un poquito. Pero vamos a seguir teniendo problemas de menor financiación de la que hemos vivido en los primeros años del 2000. Por lo tanto, es un tema básicamente de necesidad. Al final hay que buscar los recursos, y esos recursos son escasos, y vale más tener proyectos compartidos que tenerlos dormidos. En nuestro caso, que hemos sido una empresa participada por capital riesgo, que esto te lleva de forma automática a negociaciones complejas de pactos de todo tipo, pues esta capacidad de transaccionar la tenemos bien engrasada. Yo creo que en el futuro vamos a ver alianzas de este estilo en España. Yo creo que la industria catalana se está poniendo mucho las pilas. Creo que el caso de Red Joffre es un caso muy claro.
Laboratorios Ferrer también ha hecho un esfuerzo muy importante por tejer una red de alianzas. Y bueno, yo creo que esto se va a ver más y más y más, porque al final un poco digamos, el dilema o el reto es hacer más cosas con menos euros. Y esto nos lleva también a una de las cosas que no he comentado en mi charla, pero yo creo que es un poco el déficit que tenemos. Tenemos que ser más imaginativos en hacer las colaboraciones público-privadas. Es verdad, y has mencionado que los ensayos clínicos de fase 3 constituyen una parte importante de las inversiones en I+D y que es posible que por motivos de asignación contable estos ensayos vayan a Madrid. En cualquier caso, esas cifras de I+D son cifras agregadas, no son solamente cifras del sector. Pero a mí sí que me gustaría hacer un énfasis que este tipo de ensayos clínicos de fase 3, siendo muy importantes, no son realmente los que generan riqueza industrial para el país. Esto favorece a que unos determinados hospitales tengan un acceso a unos recursos para desarrollar su investigación, etcétera, favorece una visualización del sistema de salud público español, toda una serie de ventajas que están allí, por tanto hay que seguir mimándolos, pero realmente donde está la capacidad transformadora de los hospitales para nuestro tejido industrial es ser capaz de mover desarrollos autóctonos en fases 1, fases 2 y algún día en fases 3. Y aquí he de decir que se da una paradoja, que estamos en una situación, en vez de un win-win, estamos hoy día en un lose-lose, donde tenemos hospitales que tienen unidades de fase 1 que están criando telarañas, tenemos empresas biotech que no tienen dinero para hacer sus fases 1 porque van a buscar a un fondo de capital riesgo y no encuentran, digamos, esos fondos, y hay instrumentos financieros que son bien conocidos en otros sectores, como es la cuenta en participación, etcétera, etcétera, que permitirían que haciendo una aportación en especie por el sistema público de salud se pudiera financiar esa fase y, por tanto, compartiendo el riesgo, compartiendo el beneficio, y sin embargo esto no se está haciendo. Y yo creo que esto es uno de los déficits que tenemos en estos momentos y que demostraría cómo podemos hacer con el mismo dinero que tenemos, es decir, muy poco, hacer más cosas. Vuelvo a insistir, el ejemplo que decía antes de la alianza nuestra, probablemente si nosotros hubiéramos tenido que hacer este proyecto solos, no lo hubiéramos podido hacer. Y nuestro socio probablemente tampoco lo hubiera podido hacer. Sin embargo, juntos lo hemos hecho. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Yo creo que estas son las alianzas que provocan un cambio de ruptura, ¿no? Pues muchas gracias, señor Buesa, por su conferencia. Un aplauso, por favor. I a vostès també moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordin que a la pàgina web es troba el guanyador del sorteig d'aquesta conferència del concurs de Novotel. També per mitjà del Facebook poden estar al dia de les novetats del Cornellà Creació, deixar els seus comentaris sempre que siguin constructius i fins i tot fer-se amics d'aquesta plataforma. Fins aquí aquest acte. Recordin que tornem al maig. Moltes gràcies per la seva atenció i bona tarda.